Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro dominio. En YouTube, todo este material se edita, queda grabado y columna a columna podés verlo, revisarlo, compartirlo incluso. Te podés suscribir, es absolutamente gratis la suscripción. Y eso es en nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos, así se llama nuestro canal. Tenemos también nuestro Twitter. Tenemos nuestro Twitter, déjame ver acá, arroba en donde estamos. Tenemos nuestro Instagram, en donde estamos Uru. Pero te repito, anda a nuestro canal, anda a mirar precisamente en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Un trabajo impecable de edición que realiza Mariana Peralta, columna a columna. Tenés a todos nuestros columnistas, colaboradores, nuestras editoriales, están editadas por separado. Bueno, José Báez Ordóñez tuvo dos presidencias, una de 1903 a 1907 y una de 1911 a 1915, a su vuelta de su autoexilio en Europa, donde quedó embelesado con las ideas imperantes, que eran aquellas ideas de la Internacional Socialista de aquella Europa, que se planteaba un debate entre el marxismo, leninismo, entre el comunismo y un socialismo que pudiera frenar esa embestida que estaba también trabajando internamente en los países occidentales. No olvidemos que es una Europa entre guerras, es una Europa muy conflictuada y conflictiva, precisamente a raíz de este debate de modelos políticos, de modelos del poder. Europa se debatió en todos esos años, Primera y Segunda Guerra Mundial, entre regímenes totalitarios y sus democracias que nacían de aquellas revoluciones, como la Revolución Francesa, la precedente Revolución Inglesa, y así las sucesivas revoluciones que fueron hacia un modelo liberal de la construcción del Estado de Derecho, de aquellos primeros estados de derecho, que con todos sus avatares fueron dando las pautas de sociedades organizadas sobre democracias representativas, la propiedad privada, el ejercicio de las libertades. Uruguay, como un país novísimo, muy nuevito, jovencito, poca población, vino a tener una segunda presidencia de José Báez Ordóñez, allá en los inicios del siglo XX, hablamos desde 1911 a 1915, donde va a plantear, bueno, una reformulación profunda del Estado uruguayo que tenía una procedencia liberal de acuerdo a aquella constitución de 1830 y a su vez pensadores importantes, entre ellos Pedro Bustamante, que fue un gran liberal, quizá comparable al Verdi en Argentina, quien también estuvo acá en Uruguay aportando sus ideas. Pero José Báez Ordóñez va a imponer lo que nos va a explicar muy bien en su libro Historia Económica del Uruguay el doctor Ramón Díaz, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, economista, con posgrados, con magíster realizados en Estados Unidos, amigo de Milton Friedman, colaborador de varios de sus libros, presidente de la Internacional Mol Pelerin, una internacional liberal, fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presidente del Banco Central, docente universitario, nos va a plantear que en aquel entonces esas ideas van a ser las que imprimen una fuerte seducción y convencimiento a José Báez Ordóñez, hombre poco leído, por otra parte, pero sí muy instruido de lo que vivió en Europa, y va a venir con un cambio de paradigmas para el Estado uruguayo. El Estado debía intervenir donde el capital privado fuera indeciso o temiera perder dinero. Inclusive, él manifestó la aberrante idea económica de que las empresas inglesas que operaban en aquel momento en Uruguay, empresas de seguro, las financieras, por ejemplo, tenían rentabilidades indefinidas, márgenes indefinidos de irrentabilidad, indeterminados. No existe eso en la economía, no hay un indeterminado margen de ganancia que sigue y sigue y sigue sin techo y no termina nunca. No entendió, por supuesto, no sabía lo que es la curva de oferta y demanda, la elasticidad e inelasticidad de la curva de la oferta y demanda, que los precios son señales que el mercado da, que el mercado va a comprar hasta donde puede y hasta donde necesita, de acuerdo a ese mecanismo libre de la oferta y la demanda. Distinto es cuando corporaciones van sesgando el mercado, lo inducen, hasta incluso crean mercados como está pasando ahora, que también
es todo un tema digno de ser analizado. Pero aquel entonces no pasaba eso. El mercado operaba libremente oferta y demanda y se van a equilibrar la oferta y la demanda y va a haber un tope, va a tener un tope la ganancia. No se puede ganar indefinidamente. Bueno, planteaba la rentabilidad indefinida y que ese dinero se iba de los uruguayos y que siempre éramos los mismos bobos, que estábamos pagándole a empresas extranjeras. Bueno, cuestiones que económicamente no son reales. Lo cierto es que tuvo algunos hallazgos, pero veamos lo siguiente. Se produjo la estatización del Banco de la República Oriental del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Ahí se creó el Banco de la República Oriental del Uruguay, también el Banco Hipotecario del Uruguay en 1912. Los seguros pasaron a ser monopólicos estatales, el Banco de Seguro del Estado. Se fueron creando monopolios estatales por ley, algo absolutamente inconveniente para un modelo económico de desarrollo. Uruguay emprende el camino de la estatización, de la fuerte estatización. Se creó en 1915 la Administración de Ferrocarriles y Tranvías del Estado, AFTE se llamaba ahí, que regenteaba las líneas construidas por privados que, según aquel entonces, habían fracasado en sus planes comerciales, además de construir o terminar de construir otras que se consideraban necesarias y estratégicas, como un ramal al kilómetro 329, la fusión de esta empresa estatal con los ferrocarriles británicos, nacionalizados recién en 1949, daría lugar a la creación de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, que está fundida, ¿no? Se liquidó en el gobierno de José Mujica, se liquidó del todo, increíblemente, en aquel periodo cuando estaba el tren de los pueblos libres que habían celebrado, ¿se acuerdan? Con Cristina Fernández de Kirchner y toda la parafernalia de un gran evento, con una gran comilona, y se abrazaron ambos pueblos, y todo se fundió. El Parlamento promulgó la ley del divorcio, redactada por Carlos Oneto y Viana, donde se incluía la disolución del matrimonio por la sola voluntad de la mujer. Se produjo la secularización de actos públicos, la consecuente división entre la Iglesia y el Estado pasa a ser laico definitivamente, asume el Estado uruguayo con José Valle Ordóñez la laicidad, y va a surgir ahí un principio clave de laicidad en nuestra educación. Estos son aspectos positivos del gobierno de José Valle Ordóñez. Aspectos positivos como la ley de las 8 horas, y un montón de aspectos vinculados también al ejercicio del derecho de los trabajadores. Pero claro, Uruguay asume una superestructura muy invasiva desde el Estado hacia la actividad privada. No cabe duda de eso en este periodo de José Valle y Ordóñez, donde se va a dar, según el doctor Ramón Díaz, el ocaso del liberalismo en el Uruguay. A partir de acá, Uruguay ya no tiene posibilidades de ser un país que propenda, estimule a la inversión, porque es un país que se encarga de todo. Tiene monopolios en lugares estratégicos de la economía, tiene monopolios estatales que van a ahogar evidentemente a un país de pequeña población respecto a los emprendedores. Fíjense lo que dice el propio Ramón Díaz citando al historiador, al gran historiador uruguayo Pibel Devoto. Nuestro gran historiador evoca el cambio de filosofía económico-política a partir de la cúspide del liberalismo y con ese fin transcribe el fragmento del Catecismo Constitucional de la República de Pedro Bustamante, un gran liberal, digno de ser estudiado, este gran teórico uruguayo, representante puro de la muy liberal generación de 1873, publicado en 1896. El fragmento reproducido por Pibel Devoto de este trabajo, Catecismo Constitucional de la República de Pedro Bustamante, reza lo siguiente. ¿Puede el Estado abrir establecimientos comerciales, industriales o fabriles? Y responde el autor, no señor, no lo puede, porque su misión es otra que la de comerciar y lucrar, y su función propia y peculiar difiere esencialmente de la de cada particular. Por la misma razón, no puede ser banquero ni fundar establecimientos de crédito en concurrencia con los particulares. Así que la Constitución no autoriza la creación de un banco de Estado, y sí solo la de bancos particulares con la exclusión expresa de aquel como textualmente se determina y declara en las actas de las sesiones de la Asamblea Constituyente, impresas y publicadas en 1870. ¿Cuál es, pues, la misión de esta institución social conocida con el nombre de Estado? Qué linda pregunta, ¿no? ¿Cuál es, pues, la misión de esta institución social conocida con el nombre de Estado? Traduzco,
¿Cuál es la razón de ser de esta institución social llamada Estado? ¿Cuál es la teoría que nos dice la razón de ser de esta asociación, de esta institución social, de esta asociación libre de personas que somos como Estado, de acuerdo a lo que consigna la Constitución de la República, ya violentada en aquel entonces, creándose bancos estatales en detrimento de lo que decía la Constitución, por ejemplo? Aplicar, responde Pedro Bustamante, aplicar y desenvolver el derecho en el seno de la sociedad. Es evidente que los paradigmas de ese Estado fueron tirados abajo en aquel entonces, en aquel contexto histórico, y los tiró abajo en nuestro país el segundo gobierno de José Valle y Ordóñez. Gobierno que se va a hacer muy amigo de los sindicatos, que va a apoyar al sindicalismo incluso enquistado en ese Estado patrón, ese Estado empresario, ese Estado productor. A ver si encontramos algo más. Acá encuentro esta editorial del País, en un momento determinado, ya dentro del gobierno de José Valle Ordóñez, respecto a conflictos que se iban dando entre los sindicatos y algunos empresarios y varias huelgas y ocupaciones en el puerto de Montevideo, como sigue pasando ahora. ¿Se acuerdan de esa huelga en la zafra exportadora en plena pandemia o saliendo de la pandemia, cuando el sindicato de nuestros puertos paran toda la actividad y estropean gran parte de esa zafra exportadora? Bueno, en el día, yo dije el país, perdón, el día, ¿no? El diario de José Valle Ordóñez, diario a través del cual él supo medrar políticamente, hizo una jugada muy estratégica, muy inteligente. Era hijo de catalanes almaceneros, de almacenes al por mayor, y tenía, por supuesto, muy buen carisma y tenía un don, el don de la versatilidad, lo cual no significa que tenga la versatilidad que ser necesariamente cierta o fundamentada científicamente, pero sí la capacidad de verbalizar, de emplear buena expresión y de ser convincente, carismático, y va a crear entonces el Día, un organismo de prensa a través del cual él va a crecer dentro del Partido Colorado y prácticamente va a cooptar al Partido Colorado. Aquel Partido Colorado liberal va a ser cooptado por Valle y va a ser prácticamente un partido vallista hasta la fecha. Lo cierto es que en una de las líneas editoriales del día, que se volvía abiertamente pro-obrera, surgen líderes sindicales, en su mayoría anarquistas, que se incorporaron a las fuerzas políticas de Valle a través de esta línea editorial que planteaba el día. Por eso es muy importante entender que los medios de prensa deben establecer claras líneas editoriales para ser esos organismos de comunicación, de expresión, que sean de formación también, que formen opinión y que enseñen a evaluar la realidad política, económica, social, cultural. Un inmigrante italiano de tendencia fuertemente izquierdista, Domingo Arena, se transformó en el adalid de la causa de los trabajadores desde las páginas del diario de propiedad del presidente de la República. Un editorial titulado Los agitadores, presuntamente de la pluma de Domingo Arena, nos dice el doctor Ramón Díaz, bueno, nos da una idea clara del sesgo ideológico que ostentaba el día. En este se leía que limitar en general la acción de los agitadores no es solo limitar la libertad, es limitar el progreso. Toda idea y propagada por los agitadores. Cargadísima de incertidumbre esta editorial, ¿no? Todo más o menos podría pasar, pero es bueno que los dejemos porque tienen buenas intenciones. Yo te traduzco. Por otro lado, recordemos que el socialismo, por ejemplo, sean cuales fueran sus errores y utopías que encarne, es decir, convalidando errores, aceptando que puede tener errores y utopías, encierra una grande e incontestable verdad cuando nos dice que hay multitudes con el más perfecto derecho a la vida, que languidecen de hambre, cuando nos recuerda que las tres cuartas partes de la humanidad trabajan sin descanso, afanosamente, sin más recompensa y sin otra esperanza que una lenta y dolorosa consunción, cuando nos hace sentir a todos los hombres de corazón sin distinción de doctrinas, dice, cuando está dando claramente acá una doctrina socialista revolucionaria, que dentro del régimen social vigente se desarrollan graves males crónicos que es preciso aliviar, culpando permanentemente al capitalismo, ¿no? Es una arenga
socialista, por donde la veas, sino curar buscando el remedio donde quiera que se encuentre. Y ya que se palpa el mal y no se encuentra el remedio, déjese por lo menos obrar a esos propagandistas, por más que se les crea soñadores, por más que se les suponga extraviados, aunque más no sea por el tan lejano como grandioso fin que persiguen. Qué increíble, ¿no? Los ponen como adalides, como héroes de una clase obrera, que dejémoslo, que se expresen, que hagan su tarea revolucionaria, que desestabilicen, porque más allá de sus utopías, más allá de los errores, tienen buenos sentimientos ante el poder omnímodo del capitalismo que los subyuga y los empobrece. Un relato absolutamente anticientífico, ideológico, como el que manifestó en su momento Selmar Michelini, que hay un famoso video que anda circulando por ahí cuando dice lo mismo respecto a los tupamaros. Bueno, ellos con sus ideales, tenemos que entender lo que fue la herramienta que encontraron para buscar la liberación de nuestro pueblo, y fue una propuesta de emancipación y liberación ante la corrupción terrible que reinaba en el Uruguay, etcétera, etcétera. Y más de lo mismo, y más de lo mismo, desde ese gen ballista, desde ese genoma que evidentemente es socialista, al extremo de que un periodista argentino de renombre en aquel entonces vino a hacerle un interrogatorio periodístico, digamos, una nota, para develar si efectivamente José Valle Ordóñez se sentía un socialista, si era consciente de lo que estaba emprendiendo, porque Uruguay se va a transformar en lo que dice la apologista de este sistema socialista de Estado, que es María Eugenia Stensoro, quien escribió el libro Uruguay Laboratorio, cuando manifiesta que Uruguay es el paradigma del Estado social de derecho, que es el laboratorio a revisar, a mirar, a observar respecto a cómo se va construyendo el socialismo, si vos querés, en líneas generales, históricamente, de un modo pacífico. Está claro, ¿no? Lo que dice María Eugenia Stensoro es verdad, es un país laboratorio del socialismo. Pero ya, claro, ya canta loas a este gobierno, a los gobiernos que se suceden, porque estamos en este Estado que es socialista. Entonces, si no entendemos esto, no podemos entender la necesidad del cambio de paradigma como cambió el paradigma en esas épocas y fue de shock, no fue gradual. Eso también lo explica muy bien, no nos da el tiempo, pero lo vamos a seguir compartiendo con ustedes, este libro del doctor Ramón Díaz. Fueron políticas de shock que se impusieron en Uruguay, inclusive desde un punto de vista constitucional con inconstitucionalidades, e imprimieron ese carácter estatista, fuertemente estatista a nuestro país. Y hablar de estatismo, de incidencia estatal en todas las actividades, es hablar de socialismo. Y eso es lo que pasó. Ahora, ¿es posible establecer una liberación hacia la economía de desarrollo, hacia una sociedad de desarrollo, una sociedad organizada como tal para desarrollarse en aspectos como la ciencia, el conocimiento, la cultura, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones a un nivel realmente paradigmático, respondiendo a los cometidos que le dan razón de ser al Estado, como diría Pedro Bustamante, y a su vez permitir el desahogo, la liberación de toda la actividad privada, máxima en un país de pequeña población, para que sea una economía de desarrollo o en desarrollo? Bueno, ese paradigma parecería ser que solo admite históricamente una manera, políticas de impacto, y para eso tiene que sobrevenir un movimiento convencido de eso, una expresión política, pero también una expresión, previamente una expresión social, una legitimidad social a todo eso. No tenemos hoy una sociedad que esté legitimando políticas de shock que nos lleven hacia un modelo más liberal, más republicano democrático. Estamos convalidando permanentemente modelos asistenciales, distributivos, y hoy por hoy incorporó a todo ese modelo, se incorporó la nueva línea revolucionaria marxista con las políticas de género altamente presupuestadas, con la legislación de paridad por una sociedad inclusiva, con, bueno, también la concesión de préstamos para líneas ambientalistas, con políticas asistenciales y con una justicia que destrozó, destronó, desconfiguró, desatiende los preceptos constitucionales de la separación de los poderes y el proceso judicial que sea de garantías, ese debido proceso. Todo eso está desconfigurado. Entonces, gobierno que sea, si va a gobernar de acuerdo a esas premisas que el Estado hoy tiene, a estos paradigmas, va a ser más de lo mismo, uno con mejores modales que otro.
Vamos a una pausa.